Movimiento en Bitcoin, movimiento en las criptomonedas, y es que sí, todos los días abren los mercados, todos los días aparecen nuevas oportunidades. Y bueno, pues por ponernos un poco al día, ¿no? Ayer mismo planteábamos o proyectábamos diferentes ondas, habíamos visto un movimiento a la baja en Bitcoin hacia entornos de los 18.300, 17.300, un nivel en Bitcoin que veníamos vigilando y alertando que era un zonal de soporte, y ayer mismo proyectábamos nuevas ondas y comentábamos que la pérdida de ese mínimo podía llevar a Bitcoin a visitar ¿qué niveles? Pues te voy a dejar con ese vídeo porque parece ser que solo se enseña a suscriptores, un 87% de visitas en suscriptores, pero doy paso a ese vídeo para que lo veas. En ellas estamos, vamos a ver si aparece el rebote en este zonal de proyección bajista, porque quiero enseñaros estas otras ondas. Si yo cojo este impulso que tengo aquí, este movimiento a la baja que tenéis en rojo, ¿vale? En la cotización de Bitcoin, fijaros que a pesar de todo ese movimiento a la baja, si yo lo proyectara a este zonal, fijaros dónde queda el 61.8. Vamos a agrandar un pelín la zona de proyección bajista, la zona de soporte. Es decir, yo voy a mantener la predisposición de cara a un rebote. Bien, pues imagino que lo has visto, y entonces aquí yo te voy a descubrir ese nivel que marcábamos, ese zonal de los 15.800, comentábamos, zonal de proyección en el que coincidían varias ondas y en el que decíamos que podía aparecer, bueno, pues el rebote, y que debíamos extender el zonal de soporte de medio plazo, ¿vale? Vamos a ver lo que hizo Bitcoin, porque no solo funcionaban los niveles de resistencia que marcábamos, sino que fijaros qué niveles visitaba la cotización de Bitcoin, en torno de los 15.800 dólares. ¿Y dónde está apareciendo el rebote? Pues dímelo tú. De hecho, nosotros, bueno, pues analizábamos el gráfico de 4 horas y diario, y fijaros que los cierres quedaban por encima de ese nivel de soporte, con lo cual, por el momento, respetando ese zonal de soporte. ¿Qué debemos vigilar ahora? Pues en el corto plazo, sí, estamos viendo movimiento al alza, es normal, al ser una proyección bajista, normalmente ahí suelen aparecer, bueno, pues compradores o quizás vendedores que deshacen sus posiciones a la baja. Pero bueno, pues precaución mientras no veamos superar el 38.2. Lo hemos visto en varias ocasiones, hemos visto al precio de Bitcoin rebotar, sí, pero estrellarse en este zonal y volver a recuperar esa tendencia bajista. Entonces, a mi ver, muy importante romper este nivel de resistencia, está prácticamente enfrentándose a estos entornos, y a la vez, me habéis visto muchas veces utilizar el propio juego de las cajitas, buscar rebotes más grandes. Fijaros que si nosotros cogemos en el último movimiento a la baja que hemos visto, el movimiento más fuerte de rebote, calculando más o menos desde estos mínimos en Bitcoin, lo voy a dejar para después. Vamos a pasar a ver también la cotización de Dogecoin, porque también ayer marcábamos ciertos niveles, al igual que en Luz y en Shiba, pero bueno, pues quiero ver los niveles que marcábamos en Dogecoin. ¿Por qué? Porque decíamos, se está rompiendo un nivel de soporte, está bueno, pues mostrando predisposición bajista a la cotización de Doge, y decíamos a la pérdida de mínimos, cuidado, no quiera visitar incluso estos entornos, este zonal. Voy a cogerle en horizontal para que no creáis que si me deja, pero bueno, voy a cogerle por la parte alta para que veáis que yo no muevo el nivel, es decir, que el cuadrado es el mismo. Fijaros que prácticamente el mínimo exacto en ese nivel, y fijaros hacia dónde está rebotando, hacia el zonal de resistencia, zonal de media de 133 sesiones que nosotros planteábamos. Entonces, también funciona este nivel, que otras veces o que los niveles no siempre funcionan, por supuesto, pero normalmente siempre rebotes a resistencias suelen dar los niveles que aquí se marcan, ¿vale? ¿Qué debemos hacer ahora? Adaptar, y voy a utilizar esta última onda, es decir, voy a utilizar este último movimiento a la baja en la cotización de Doge, y bueno, pues casualidades o no, tenemos al precio ahora mismo por encima del 38.2. Yo habría calculado como primer nivel de resistencia este zonal de los 0,08643. Vamos a ver si consigue mantenerse por encima de estos niveles hasta las 6 de la tarde, hasta que cierre esta vela de 4 horas, para así tener cierres por encima de esa resistencia. Y zonal que yo ahora plantearía, o que yo vigilaría y que utilizaría como nivel de resistencia, todo este zonal 61.8 de los retrocesos, media de 133 sesiones. Importante batir en cierre los 0,098, quizás mayor seguridad, vamos a decir los 10 centavos de dólar. Pero este es el nivel de resistencia y ese es el objetivo que puede tener, digamos, el movimiento al alza que estamos viendo en Dogecoin. ¿Desde qué nivel? Desde propiamente el nivel de soporte que planteábamos. Eso sí, recordarte, este canal vive de las visualizaciones, vive de que le des al me gusta, de que comentes el vídeo, de que se comparta en redes sociales y foros. Aquí no vivimos del marketing o de hacer spam de una criptomoneda o de otra, no. Aquí simplemente aplicamos lo que sabemos o lo que conocemos del análisis técnico sobre diferentes criptomonedas que vais pidiendo, que vais solicitando y que vamos
estábamos viendo y en las que vemos que, bueno, pues que pueden funcionar esos niveles de soporte para esos rebotes. Pero insisto, si no le das al me gusta al vídeo, si no lo compartes en redes sociales y foros, si este material o este contenido no llega a más gente, probablemente el canal desaparezca, no queda otra. Antes de continuar viendo ese movimiento en Bitcoin, pues la cotización de Luna Classic, la cotización de LUNC, porque sí, os decíamos que había caído a un nivel de soporte que nosotros veníamos bueno, pues detallando, que no se había roto además en cierres ese soporte de medio plazo, que podía aparecer el rebote y que había que pedirle superación de este zonal de los 19,57. Fijaros que se marcaba como nivel de resistencia y yo directamente ya os planteaba otro nivel, el 61,8 de los retrocesos, media de 133 sesiones y zonal en el que yo os decía que podía tener el objetivo, el rebote que estábamos viendo. Bueno, fijaros el movimiento exacto desde ese propio zonal de soporte, cuando ya habíamos visto el rebote y demás, pero a la superación de los 19,57, fijaros el movimiento hasta la media de 133 sesiones en torno de los 23,12. No me gusta la volatilidad que muestra, es decir, no me gusta que, bueno, pues que consiga realizar un movimiento al alza tan fuerte, porque estamos hablando desde el zonal de mínimos hacia ese zonal de objetivo un 68% de rebote. Ahí es nada, desde estos niveles que se dan en este canal de manera gratuita. Creo que no cuesta nada, insisto, en darle al me gusta o dejar un comentario en la parte de abajo, suscribirte ya, en tu mano queda, pero como veis, rebote fuerte en la cotización. Interesante ahora, cortísimo plazo, onda intermedia. Recordad que la resistencia real la acabamos de citar, está en esos entornos, zonal de la media de 133 sesiones, hay que pedirle superación ya de este propio máximo de los 23,58. Recordad que hablábamos de este zonal de máximo, de este zonal de máximo inmediato, zonal de la curva de media, a mi ver es el zonal a batir. Pero en esta onda intermedia, cosas que me gustaría ver, bueno, pues en todo este movimiento a la baja, fijaros que el 61,8 ahora nos quedan en torno de los 20,52, 20,62. A mi ver este es el nivel a batir, este es la primera de las resistencias clave y soportes, bueno, pues el propio precio nos ha marcado este mínimo, creo que en ondas intermedias es complicado, pero bueno, me fijaría más bien en este zonal, en los entornos de los 17,33. Tenemos incluso cierres posteriores por debajo de ese zonal, pero a mi ver es un nivel que ya me gustaría que lo respete en cierres, es decir, que a pesar de ver movimientos a la baja, que respete estos zonales en cierres la cotización de Luna Classic. A la vez, y por actualizar niveles, una de las criptomonedas que veníamos bueno, pues analizando y viendo se estrellaba en el nivel de resistencia que detallábamos, no conseguía superarlo, cayó, nos adelantamos a este movimiento al alza y el último de los niveles de soporte marcábamos objetivo y resistencia. De hecho, fijaros este zonal que os detallábamos, estos niveles, justamente ahí se detenía el impulso, pesaba la resistencia y encima se rompía el nivel de soporte, ¿vale? Habíamos calculado dos zonales especulativos en torno de los 11,66 y este nivel antiguos mínimos, zonal de origen de movimiento, le estáis viendo en pantalla, ¿vale? No estoy moviendo nada, lo que quiero es alargarlo en el tiempo para que veáis que, bueno, pues que vuelve a funcionar ese nivel. El precio ha caído a estos entornos y fijaros lo que me ha llamado la atención. Si cojo esta primera onda a la baja, esta que teníamos aquí, y yo la proyecto a ese zonal de máximos donde se detenía el precio, fijaros qué objetivo me daba. Entonces ahí, además de estar ese antiguo nivel de soporte, tiene una proyección bajista, un objetivo bajista. Muy interesante que se respete este nivel en cierres, muy interesante que continúe el rebote. ¿Por qué? Porque podemos tener por similitud de ondas una corrección sana, una corrección en onda ABC. No voy a entrar en particularidades, pero bueno, vamos a ver si consigue el precio rebotar con fuerza. En el impulso a la baja que hemos visto, es decir, en esta onda a la baja, voy a eliminar este para que ya no nos moleste aquí, ¿vale? En este movimiento a la baja, es decir, la última onda a la baja que hemos visto en Atom, prácticamente está atacando, fijaros, este zonal del 38,2, interesante batir este zonal de la media de 133 sesiones, pero por el momento esta es la primera de las resistencias a batir. Por encima de este nivel, por encima de esa resistencia, a mí ya me llevaría a vigilar el 61,8, me llevaría a pensar en un movimiento más fuerte hacia entornos del 61,8 de retrocesos, es decir, hacia estos zonales, en tornos de los 13,35, con lo cual superación de los 11,95 en Atom podrían despejar el camino alcista hacia estos 13,47. Vamos a ver si consiguen acelerar la onda, porque bueno, pues si nosotros habíamos proyectado ya ondas anteriores, ahora si nos fijamos, fijaros en todo este movimiento al alza, a ver que lo estoy tapando yo, toda esta onda, es decir, este movimiento que tenemos aquí, el que va desde los 5,41 hasta los 17,41, si aquí hemos visto mínimos con esta posible corrección en ABC, una C fuerte, sí,
pero fijaros que tendríamos proyección nuevamente y bueno, pues estaría nuevamente reforzando este como nivel de resistencia, entornos entre los 16 y los 17 dólares, pero vuelven a aparecernos proyecciones en entornos de los 21-22 dólares, con lo cual vamos a ver si respeta ese nivel de soporte y mucho mejor aún, vamos a ver si consigue romper esos niveles de resistencia que estamos detallando. Voy a quitaros de aquí este FIBO para que lo veáis mejor, en torno de los 11,95 y en torno de los 13,47, pero ese era un nivel de objetivo bajista que, como veis, a la ruptura del nivel de soporte pues finalmente se ha visitado. Lo que me habéis visto muchas veces hacerlo en el canal, es decir, en todo este movimiento a la baja que hemos visto, el rebote más fuerte que tenemos es este movimiento al alza. Entonces, yo que haría proyectarlo a este zonal de mínimos, fijaros, a ese nivel, y tenemos ya cierres por encima de ese nivel, con lo cual tengo una alerta de que puede haber terminado esta corrección tan fuerte. ¿Qué me haría pensar en movimientos al alza mayores? La superación de ese zonal que os hemos marcado, superación de los 17.868. A la vez, y por ver ondas mayores, es decir, movimientos al alza mayores, fijaros que, bueno, cuando veíamos todos estos rebotes y finalmente se atacaban los 21.000 dólares, fijaros que también un movimiento al que podemos asistir ahora es un movimiento, digamos, similar a esta cajita. Lo habíamos proyectado en varias ocasiones y ahora, si proyectáramos esta cajita, fijaros qué casualidad, ¿no? El 38.2, el zonal a batir. Entonces, la superación de este nivel me podría estar alertando de que viene un movimiento mayor que podría incluso alcanzar este movimiento, es decir, un movimiento similar a esta onda que veíamos aquí, y que nos estaría alertando de un movimiento hacia ese siguiente nivel quizás de resistencia, ese siguiente zonal a vigilar, un zonal a mí ver interesante porque puede hacer capitular a los bajistas, quiero decir, puede hacer cerrar posiciones bajistas a los que están operando en corto, operando a favor de la tendencia bajista, con lo cual dos niveles a vigilar, dos niveles a superar. Creo que la superación en cierres de los 17.900, 18.000 dólares debería llevar a Bitcoin ya a atacar estos entornos de los 18.900 y después, pues como siempre solemos decir, andando y viendo, habría que vigilar otros niveles. Yo pondría la vista en la media de 133 sesiones, pero como siempre os decimos, andando y viendo, y vamos a ver cómo se va comportando la cotización de Bitcoin. Y hasta aquí los niveles de hoy, hasta aquí estos análisis. Coméntame tú cómo lo ves. Como siempre, recordarte que tienes que tener tú tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Esto tan solo son mis niveles y mis análisis, pero eso sí, agradezco mucho el apoyo que vais dando al canal, agradezco mucho que me dejes un comentario con lo que esperas tú y por supuesto que le des al me gusta al vídeo si crees que el material o el contenido es de interés y ayuda a la hora de invertir. A la vez, aquí tienes otros vídeos para si quieres echarles un vistazo y considera suscribirte al canal activando las notificaciones para recibir estos análisis en primicia. Un saludo, suerte con vuestras inversiones que siempre también hace falta y hasta próximos vídeos.